Muchísimas gracias, África. Gracias a todos también por el compromiso y continuar quedándose en este panel, que es justamente para reflexionar sobre la gestión del cambio, del diagnóstico a la acción, es decir, repensar las estrategias de cambio cultural. Y cómo, desde el campo disciplinar de las relaciones públicas, hemos podido desarrollar una mirada crítica y reflexiva que permite realizar diagnósticos cada vez más precisos, diagnósticos comunicacionales, ¿no? En eso somos expertos, para que podamos diseñar enfoques estratégicos cada vez más precisos, ¿sí?, y acordes a la agenda pública, no solamente para seguirla, sino también para crearla, ¿no?, para influir en la agenda pública. El área de Change Management organizacional permite ubicar a las relaciones públicas y a la comunicación institucional en el centro del motor del negocio, ¿sí?, como partes esenciales del comité ejecutivo, lo que en general llamamos el C-Level, ¿no? Es decir, la mesa chica que toma las decisiones de cada negocio, de cada industria. Hoy la gran transformación es que los profesionales de relaciones públicas y comunicación estamos en esa mesa. No reproducimos contenido, sino que creamos negocio, ¿sí? Y para eso el área de PR Core, que es el motor del negocio, que permite articular la gestión del cambio de una manera profesional. Hoy hemos reunido a 3 especialistas increíbles, no me demoro más en presentarlos. Son docentes, son consultores, son asesores, están totalmente imbuidos de la industria, ¿sí? Docentes que viven reflexionando también en cada aula cómo esto, digamos, este campo teórico, esto conceptual, lo llevamos a la acción, ¿no? Lo llevamos en prácticas pedagógicas donde nuestros estudiantes puedan no solamente entender la envergadura de nuestra industria a lo largo, no solamente de nuestro país, sino de toda la región latinoamericana, sino también crear nuevos enfoques, miradas y, por supuesto, nuevas preguntas, que es lo que permite seguir gestionando conocimiento, ¿no? Ellos son Florencia Maderna, muchísimas gracias por estar aquí. Muy breve, ¿sí? Licenciada en periodismo con amplia experiencia en la docencia universitaria, se especializa en la formación integral de estudiantes, doy fe, promueve el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades comunicativas. Actualmente no solamente se desarrolla como docente e investigadora, ¿sí?, de la Universidad de El Salvador, también pertenece e integra distintos proyectos de investigación académica, que es otra área súper fuerte para todas nuestras instituciones, donde podemos seguir construyendo conocimiento, ¿sí?, enfoques y nuevas miradas desde siempre, ¿no? ¿Algo más que quisieras decir, Flor, para presentarte? Hola, buenas tardes casi, no, buenos días. No, bueno, muy completo, y también acompaño a los alumnos en sus trabajos finales de licenciatura, y bueno, eso completa un poco toda mi actividad docente. Buenísimo, muchísimas gracias, Florencia. Saúl Gómez, ¿qué tal? Saúl nos quedó un poquito lejos. El panel especialista en gestión estratégica del diseño por FADU y UBA, co-founder de Ixtus.com, Brand Strategist para nuevos negocios y startups, profesor en USAL y UCES y también investigador, que no es un dato menor, y por supuesto actualmente continúa estudiando sobre gestión de la innovación. Hola Saúl, ¿cómo estás? Un honor. Hola, gracias Cole por la presentación. Sí, tengo el gran privilegio de haber empezado este año dando clases también, aparte de ser investigador hace 3 años acá en esta casa, así que con esto de sociología de las organizaciones y también en el área de la imagen corporativa, muy pronto también
en la maestría, así que un gusto de poder traer estos reflexiones, investigaciones y conocimiento también al aula y de alguna manera intercambiar con los alumnos y ver un poco para dónde va todo este tema, ¿no?, de la cultura organizacional y todo eso. Muchísimas gracias, Saúl. Y por supuesto Carlos Álvarez Teijeiro, ¿sí? Imposible resumirte, Carlos. Bueno, profesor de Cultura Organizacional y Comunicación Interna en la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral y también investigador en Civilitas, ¿no? Gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres por, obviamente, formar parte de esta tríada perfecta para conversar sobre gestión del cambio. Ahora cada uno tiene aproximadamente 6-7 minutos, estilo elevator pitch que digamos, trabajamos con nuestros estudiantes y luego más adelante podemos abrir un poquito a las preguntas. Comenzamos entonces, Carlos, por ti. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Y quisiera comenzar esta palabra agradeciendo muy especialmente a quienes me han invitado a participar del Congreso. No voy a revelar sus nombres, es muy probable que se inicie un juicio de mala praxis, justamente por haberme invitado. Y también se han dado cuenta que no tengo el honor de ser argentino, que tampoco soy español, soy gallego. Ustedes llaman gallegos a los españoles, yo soy gallego de Galicia, así es muy poco esperable que haya alguna idea original aquí. Si hay alguna idea, será a expensas de daños cerebrales irreversibles y espero que ustedes me la hagan saber. Yo había preparado una presentación muy extensa, 59 diapositivas, que no voy a presentar. Que fuimos acortando. Fuimos acortando hasta reducirla a una. Hasta reducirla a la idea de no usarlas. Lo único que le pediré a quienes están a cargo de las diapositivas es que presenten la última nada más, donde está mi correo electrónico, pues según ustedes quieren solicitar la presentación, tienen el mal criterio de solicitar la presentación, yo se haré llegar. Bueno, mi presentación comenzaba con un título un tanto enigmático que era el número 4 y la letra C, 4Gs, que desarrollamos en texto, era cómo cambiar la comunicación que cambia cuando el cambio no cambia, cuando el cambio se ha convertido en inercia cultural. Y mi hipótesis dentro de mi presentación, y puede ser, no voy a ser interesante, pero sí voy a ser breve, voy a cumplir con la exigencia de Connie, es que, paradójicamente, estamos hoy queriendo gestionar cambios culturales en organizaciones del siglo XXI con un modelo de comunicación que está inspirado en teorías de acción de los siglos XIX y XX. Parece mentira, pero estamos en eso. Y ese modelo de teoría de acción que inspira modelos de comunicación, yo lo circunscribía en mi presentación básicamente a dos grandes autores, a Iván Pavlov, el fisiólogo ruso, y al psicólogo estadounidense Frederick Skinner, que es el conductismo, o el mecanicismo-conductismo, la idea de que la estructura de la comunicación es mecánica y el proceso de la comunicación es conductista. Es decir, tan sencillo es cambiar culturalmente a una organización como definir un estímulo, en este caso un contenido, sabiendo que vamos a generar automáticamente un efecto, que es un cambio cultural. Eso no ocurre nunca. Y es ingenuo creer que eso ocurra, y lamentablemente es más común creer que eso ocurre de ese modo de lo que de hecho debiera ser. Pensamos que planear estratégicamente los cambios culturales es simplemente definir mensajes clave, un paso más, quizás una mirada más sofisticada, mensajes clave, medios, tecnologías, pensar después públicos objetivos, audiencias, pensar los tiempos del proceso, pensar un presupuesto y como consecuencia obtenemos un efecto. Ese modelo de comunicación es un modelo que yo llamo de traslación del contenido, debiera ser modificado por modelos de comunicación que dan mejor cuenta de lo que es la comunicación y de lo que es un cambio cultural, que yo denomino modelos de traducción del contenido, no de traslación, sino de traducción. Lo que hace el público interno es traducir lo que presenta la organización, y eso supone que el resultado de la comunicación no es el cambio, sino un proceso de cambio que incluye por lo menos cuatro partes, que son en primer lugar la comprensión, la internalización, la vivencia, el compromiso y la evidencia. No se produce automáticamente un proceso que a partir del contenido se sigue un efecto y ese efecto es el cambio. Yo creo, y para ir concluyendo y cumpliendo con estos 6, 4, 3 minutos que me han dado, una vez, estuve en una presentación que era un escenario y delante había una pantalla en donde se contaba el tiempo que a uno le quedaba. Que a uno, en realidad, lo que contaba el tiempo era el tiempo que uno iba hablando, no lo que le quedaba, cuando iban 5 minutos, que yo iba hablando, creía que me quedaban 5 minutos, pero cada vez tuve que abreviar más, y eso voy a hacer ahora mismo. Creo que los cambios culturales tienen que ver
o mejor dicho, la manera más sofisticada todavía dentro de ese modelo economicista-conductista de pensar cambios culturales es pensar, y no está mal y no es poca cosa, que la organización tiene que proponer algo que tenga significado, que es lo que responde a la pregunta ¿qué?, sentido, que es lo que responde a la pregunta ¿por qué?, y propósito, que es lo que responde a la pregunta ¿para qué y para quién? No es poca cosa, pero creo que es insuficiente. A significado, sentido y propósito hay que añadir un elemento más, que es proyecto. Un proyecto, y creo yo que en el mundo en el que estamos, los proyectos de cambio cultural que las organizaciones demandan, o que necesitan más que demandar, son proyectos que tengan en el centro a las personas. Si las personas no están en el centro, si la manera de pensar el cambio no es un cambio pensado en las personas, lo que va a ocurrir finalmente no es más que una manipulación y un efecto que no tiene que ver con lo que propiamente significa ser persona. Y para concluir, tomo un poco de agua. Para concluir, ¿fue ayer nuestra reunión? Anteayer. Anteayer tuvimos una reunión con Connie para moderarnos, somos gente muy poco moderada, básicamente para verificar. Le ponemos punto a la oración, nos acusan de eso. Claro, vamos a verificar que no todos decimos lo mismo. Afortunadamente quedan dos personas que sí dirán algo interesante, pero bueno, yo ya he pasado mi trago. Una de las ideas que planteó Connie, sin yo saberlo, ya la había incluido en mi presentación, era que en realidad ustedes, los que están aquí y que trabajan en organizaciones o que van a trabajar, que son de estudiantes, tienen que ser agentes de cambio. Y la conclusión es cómo ser agente de cambio pensando en que en el centro están las personas. Y concluyo con una leyenda, una historia que me la encontré en un libro en que me hubiera resultado a priori inesperado encontrarla. Es la leyenda denominada de los tres picapedreros, que aparece en el libro Perestroika Gorbachov. Alguien modificó el comunismo. Su esposa era profesora de marxismo-leninismo en la Moscú. No cabría esperar de ninguno de ellos una mirada centrada en las personas, sin embargo, existe, creo que está leyendo la cuenta de ello. ¿Qué significa hacer cambios culturales? La historia narra lo siguiente: en una ciudad medieval, en un día de muchísimo calor, un caballero, obviamente un caballero medieval, camina y se acerca a tres personas que están desnudas, la cintura para arriba, con un cincel, picando piedra y transpirando completamente. Se acerca al primero de ellos y le pregunta: ¿usted qué hace? Dice: yo estoy sufriendo los rigores del día, del calor y la injusticia de mi patrón picando piedra. Se acerca al segundo y le dice: ¿usted qué hace? Y dice: bueno, yo estoy ganando el pan de mi familia con el sudor de mi frente. Y se acerca al tercero y le dice: ¿y usted qué hace? Se gira, lo mira con una mirada muy serena y muy tierna y dice: yo construyo catedrales. Cada vez que inicia un proceso de cambio, piensen en el fondo que están construyendo catedrales. Muchas gracias. Bueno. Ese es el sentido del que hablábamos, Carlos, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, continuamos entonces con Florencia Maderna para ir a otras dimensiones de la gestión del cambio dentro de lo que es la comunicación interna, ¿no? Gracias, Florencia. Bueno, buenos días. Bueno, muy interesante escuchar a Carlos, ¿le puedo decir que fuiste mi profesor? Por desgracia por ella, pero sí lo puedo. Aprendí yo mucho más que ella, eso es verdad. Así que bueno, me da mucha alegría y gracias, Connie. Bueno, un poco escuchando a Carlos me parece interesante traer cuál es el rol de los relacionistas públicos, de los profesionales de la comunicación con respecto a gestionar los cambios, ¿no? Y pensarlo hacia adentro de la organización. Me parecía interesante plantear dos escenarios que hoy estamos viviendo todos. Uno tiene que ver con este mundo acelerado. Muchos sociólogos han hablado de esto y están hablando de esto, esta idea del mundo acelerado, el multitasking y demás. Y por otro lado, este concepto que también parece como nuevo para muchos de los que estamos acá, que es de lo híbrido, ¿no? Y cuánto hablamos de lo híbrido. Que probablemente algo que nos trajo una crisis sanitaria tan caótica que fue la pandemia, y probablemente considero que probablemente esto iba a llegar, pero no llegó de una manera precoz, probablemente. Y estos dos escenarios considero que plantean un gran desafío para nosotros y una gran responsabilidad. Empezar a pensar a los públicos internos, esto va un poco de la mano de lo que hablaba recién Carlos, como protagonistas del cambio. ¿Sí? Si en algún momento el cambio sucedía, porque siempre hubo cambios, les digo,
la novedad es la aceleración con la que se producen estos cambios. En otro momento pensábamos en gestionar los cambios para el público interno y hoy el gran desafío es gestionarlo con el público interno. El público interno tiene que ser protagonista de ese cambio. La gran pregunta es ¿cómo? Y ahí vienen estas acciones que tienen que ver con la escucha activa, con poner a estos públicos como co-creadores del cambio. Yo creo que ahí es donde está el gran desafío. Y por otro lado, esta idea de lo híbrido, de la presencialidad y la virtualidad, ya no como una nueva forma de la organización, sino como una forma nueva de habitar las organizaciones, que también nos plantea un gran desafío, digo, ¿no? Cómo gestionar una transformación cultural en entornos híbridos, ¿no? Cómo llego al otro que no sea a través de esa imagen pixelada y poder volver a encontrarnos. Bueno, yo creo que ahí también aparece como la clave, ¿no? Y entender que los públicos internos pueden sostener el cambio, pero también lo pueden sabotear. Eso, sí, pero realmente es así, porque la clave está en comunicar. La clave está en comunicar. Hace unos días, varios días, estaba escuchando una entrevista que le hacían a Quentin Tarantino, donde él contaba que a los 18 años quería estudiar cine, pero no sabía cómo hacerlo. Sentía que no sabía cómo era un encuadre, cómo tenía que poner las luces, cómo armar la escenografía. Y un profesor de la universidad le dijo, no, bueno, no es necesario que sepas eso. Vos lo que tenés que tener es una visión y tenés que saber comunicar la visión. Y después contratar el talento para que vos, comunicando esa visión, puedan hacer lo que ellos saben hacer y llegar a eso. Y creo que quienes nos dedicamos a la comunicación, gestionamos comunicación y demás, somos un poco directores de cine, ¿no? Entonces tenemos que rodearnos de personas capaces que entiendan esa visión que tenemos, ¿no? Creo que va por ahí. Y por último, en este mundo acelerado, también traer esta idea del multitasking, ¿no? Que seguramente acá hay muchos estudiantes que deben haber leído muchísimo sobre el multitasking, que nos hicieron creer que era algo de la evolución humana, ¿no? Sí, yo puedo hacer de todo el tiempo estoy haciendo de todo, como algo muy evolucionado. Y en realidad, en palabras de Chul Han, del sociólogo surcoreano, él explica muy bien que eso nos lleva a un estado salvaje. O sea, quienes son multitasking es el animal en la selva, en estado salvaje, que está cuidando a la cría, alimentándose, viendo que no lo corran de su hábitat. Y eso, y con esto voy a cerrar, trae dos grandes inconvenientes. Uno es la no capacidad de escucha. Y la primera función que tenemos como comunicadores, si queremos gestionar el cambio y si queremos una transformación cultural, es escuchar. O sea, no hay transformación sin escucha. Y la otra, la imposibilidad de innovar, porque tenemos que volver a un estado de quietud, ¿sí? Ayer hablábamos con Carlos de el elogio a la lentitud, ¿no? Que tiene un libro, Honoré, que habla sobre el elogio a la lentitud. Pararnos, frenar, pensar, y creo que ahí en ese pensar se puede empezar a construir el cambio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Saúl, sí. Antes de que hable Saúl, quiero decir una cosa. No está previsto que unos nos glosemos a otros. Yo que hacía dos comentarios. Uno con respecto a lo que dijo Florencia, que yo fui su profesor. Nunca me han dicho de manera tan elegante, usted es mucho más viejo que yo. Creo que esa resumen. Y con respecto al multitasking, la necesidad de no hacerlo, los gallegos estamos perfectamente acomodados. De hecho, los gallegos no podemos cruzar la calle y comer chicle al mismo tiempo, con lo cual no tenemos por qué preocuparnos. No tenemos problema, no nos preocupamos. Muy bien, gracias por la paciencia, Saúl. No, por favor, queda
cerrar, o por lo menos hacer la última parte, creo que es después de Carlos y de Florencia. Por supuesto. Es una gran responsabilidad. Sobre imagen corporativa y gestión del cambio en entornos VICA, porque no profundizamos un poquito sobre esto. Sí, yo quiero retomar un poco lo que planteó Carlos y un poco también lo que planteó Florencia en función de que el cambio lo hacemos con el equipo y teniendo como norte la visión, ¿no? Entonces, mi lugar de reflexión, que viene más de la imagen corporativa, tiene que ver, y habló también de la velocidad, perdón, tiene que ver justamente en el entorno donde se mueven las organizaciones y las empresas y las marcas, que tienen que ver con este contexto veloz, contexto VICA, ¿no? Velocidad, incertidumbre, cambio, ambigüedad, que tiene que ver con un proceso de aceleración tecnológica, que eso también empuja a transformaciones organizacionales. Ahora, desde la gestión del branding, del management, hay algunas herramientas, como por ejemplo la gestión de las 3B, ¿no? ¿Qué hacemos con el business, el brand y el behavior? O sea, conectamos el negocio con los comportamientos para crear una marca en un contexto de muchos cambios, pero necesitamos que eso esté alineado a una visión y necesitamos que ese equipo de alguna manera incorpore estos valores y la visión para llevar adelante un contexto que cambia muy velozmente, con lo cual eso también implica qué hacemos con esos equipos que tienen que incorporar nuevas formas de trabajar o que están en un proceso de riesgo que pueden ser reemplazados, con lo cual en qué lugar o cómo se da el cambio también en las organizaciones. Y creo que deberíamos pensar estos tres elementos en la gestión, cómo alineamos el negocio, el business, pensando en la innovación, porque estamos en un contexto de cambio y sabemos, como dice Schumpeter, si no innovamos vamos a morir o nos va a comer la competencia, pero a su vez, si renovamos el modelo de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, también tenemos que pensar qué cultura queremos construir para llevar adelante esos productos y servicios que queremos hacer, con lo cual esos dos movimientos que se juegan en un contexto global y en red, como decía Manuel Castel, van a generar una marca, ¿no? La marca al fin y al cabo se alimenta de estas dos palancas, del business y de los comportamientos del behavior. Así que simplemente para hacer una conclusión, creo que tiene que ver con esto, qué hacemos hoy o cómo gestionamos hoy la organización hacia afuera, considerando que los cambios son acelerados, que todo lo que hagamos, ese cambio cultural que hagamos, tiene que ver, o está muy relacionado con lo que está sucediendo en el mercado, con la tecnología y con lo que nosotros queremos mostrar como organización hacia afuera, ¿no? Cierro solamente con esto, que se habló también, Florencia también habló de, bueno, qué pasa con los equipos en relación a su espiritualidad, digamos, en el sentido de qué hacemos con esta velocidad que de alguna manera también genera ansiedad, ¿no? Entonces quizás ahí también hay una estrategia a considerar, como dice Berger y Luckman, ¿no? Pensar un poco cómo gestionamos también estas ansiedades internas en los equipos, cómo vamos posicionándonos en ese sentido para que justamente podamos afrontar los cambios veloces con una conciencia plena de donde estamos parados para tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que nos deja pensando, ¿sí? No solamente la gestión profesional del cambio cultural como motor dentro de las organizaciones, sino bueno, todo lo que ustedes fueron mencionando, ¿no? De lo que hace falta para traccionar, ¿sí? No solamente los facilitadores internos, sino también las resistencias, esto de lo que vos hablabas, Flor, también esto de poder construir una visión que nos guíe como, como aquel que vos mencionaste, Carlos, y al mismo tiempo le imprimamos, ¿sí? Un determinado comportamiento, que era esto que dice Saúl, a la organización. Piensen que estamos hablando en la mayoría de los casos
de términos simbólicos que después se aplican a la acción, ¿no? Pero esa terminología, esa conceptualización parte de profesionales cada vez más atentos, ¿sí? Y más sintonizados, no solamente con las problemáticas sociales, sino también con la agenda pública, ¿no? Aquellas problemáticas sociales que ya están en la agenda pública y todas aquellas que están pujando por ingresar a nuestra agenda pública, ¿no? Así que me quedo pensando, hay un consultor español, canario, no gallego, José Luis Cabrera, que insiste mucho con el término redarquía para hablar de cómo podemos construir el cambio desde entornos cada vez más colaborativos y horizontales. No es que va a dejar de existir la jerarquía, pero sí entender que la gestión del conocimiento, ¿sí?, la tenemos que promover desde el área de la comunicación, ¿no? Y en este sentido también me quedo pensando en un término que utilizan los anglosajones, el famoso social savviness, ¿sí?, que es esto de poder capitalizarnos de herramientas de liderazgo, ¿sí?, para poder diseñar no solamente los procesos formativos dentro de las organizaciones, sino también liderar a los equipos, ¿no? Así que bueno, si me permiten, tengo acá anotadas una serie de preguntitas, un ping-pong para cada uno, y después abrimos algunas preguntitas al público, ¿sí? Bueno, comienzo por vos, Florencia, en esto de la gestión del cambio y la comunicación interna. ¿De qué rol deberían asumir los profesionales de la comunicación en los procesos de cambio, ¿no? Esto que vos hablabas, si es un facilitador, es un estratega o es un simple ejecutor, ¿no? Sí, un poco va de la mano con esto que decía de poder comunicar la visión. Me parece que va por ahí. En todos los procesos de cambio que son muy complejos y que llevan muchísimo tiempo, los cambios no se dan de un día al otro, y en ese proceso de cambio se van dando otros cambios, me van cambiando las reglas del juego, ¿sí? Entonces es muy importante la flexibilidad, pero como yo digo, flexibilidad sin dirección nos lleva a un caos total. Eso es... hay que tener dirección, ¿no? Porque también hablamos mucho de flexibilidad y bueno, ¿y cómo planifico? Pero hay que ser flexible, pero ¿puedo planificar? Bueno, sí, hay que tener una dirección. Yo creo que... y no siempre quienes estamos a cargo de la comunicación y dirigimos procesos de cambio podemos ser ejecutores de ese cambio, sino creo que la clave también está en armar equipos, en buscar esos líderes, ¿sí? Que no siempre los líderes están en los mandos altos, digamos, ¿no? Esos pequeños líderes que llegan a los otros también, son como especie de mini voceros, y en ese rol también ser facilitadores del cambio. Creo que la clave está en la comunicación, en formar buenos equipos de trabajo, en buscar talentos, en diferenciarse, que es algo que yo hablo mucho en mis clases con los alumnos, ¿no? Encontrar esa característica que los diferencia, eso que pueden aportar, y también en el diálogo, porque otra de las claves, digamos, como comunicadores es también abrir espacios de diálogo. Creo que es algo fundamental. También entender que este público, ¿sí?, nos pueda traer cuál es el don que tienen, ¿no? O qué capacidad tienen. No hay nada más desmotivador que estar haciendo un trabajo por debajo de las capacidades de uno. Es decir, estoy para más, y eso es lo más desmotivador, ¿sí? Yo no lo voy a contar acá, pero siempre a mis alumnos les cuento la anécdota de, no la voy a hacer tan extensa, pero cuando mi sueño era entrar a una redacción, entré a trabajar a Clarín, espero que no haya nadie de Clarín acá, y había llegado un periodista de afuera y demás, y me dijeron, bueno, lo vas a asistir. Y bueno, la asistencia fue que me pasé sacándole fotocopias durante 3 meses.
Y yo decía, yo soy licenciada en periodismo, entré al lugar de mis sueños. Y bueno, le golpeé la puerta al gerente de contenido y le dije, por favor, déjame hacer una cobertura. Y bueno, y así empezó mi carrera como periodista realmente y salí de la fotocopiadora. Muchísimas gracias, Flor. Continuamos con vos, Saúl, si te parece bien. Sí, sí, claro. ¿Cómo pueden las organizaciones, dentro de esto que vos decías de la gestión del cambio en entornos VICA, alinear el negocio y el comportamiento interno para impulsar procesos de cambio cultural profundo que trasciendan lo declarativo, ¿no? Y se traduzcan en transformaciones reales en la práctica cotidiana? Esto de que vos mencionabas antes de la gestión de los 3B, del business, del brand, del behavior, y en este sentido ver si podemos diseñar bueno, un mapa del cliente, ¿no? Un journey map, como dicen los anglosajones, entre marca y el empleado, ¿no? Sí, yo creo que es clave lo que decía antes, que la organización toda, que está en un proceso de transformación demasiado veloz, que tiene que de alguna manera construir un equipo de personas que tienen que llevar adelante unos objetivos en un contexto cambiante, con lo cual tengo que profundizar esa visión y armar una cultura con esas personas. Es clave cómo definimos esa misión en el contexto que nos toca vivir, entender para dónde van las transformaciones tecnológicas, qué podemos como marca o corporativa aportar para que nuestra organización sea relevante, con lo cual tengo que alinear a esos equipos, ¿no? Tengo que construir una cultura, pero una cultura en función de lo que me demanda el contexto, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es clave, como decías vos, cómo construyo el journey map. Primero el cliente, entender cuáles son los puntos de contacto, los touch points que tengo yo como organización, pero también cuáles son los touch points que tengo yo internamente con mi equipo, con ese exterior, ¿no? Entonces esos dos mapas me ayudan a entender un poco qué cultura debería construir hacia adentro para responder mejor al contexto que es demasiado cambiante. Y ahí entra un punto clave que es la innovación. Hoy ya yo creo que ninguna organización que no esté pensando incorporar un espacio de innovación o criterios de innovación o una cultura innovadora va a tener complejidades en un mundo que está cambiando muy rápido, sobre todo primero con la inteligencia artificial, que nos cambió totalmente, no solamente la forma de procesos, productos, servicios, sino también qué nuevos skills necesito como organización para llevar adelante, ¿no? Mi misión. Quiere decir que están, ¿no? Los tres empatando, digamos, la gestión del cambio con la innovación como desafío de vigencia de las organizaciones, ¿no? Frente a sus comunidades y a sus públicos. Totalmente, porque lo que sucede es que puede pasar, lo que te puede pasar es que pasar desapercibido en un mercado que está cambiando. Por eso traía la frase de Schumpeter, que lo dijo el siglo pasado, pero él decía esta destrucción creativa, pero decía en función de que el capitalismo tiene que ver con este cambio voraz, y si no somos capaces de cambiar, seguramente vamos a desaparecer como organización. O sea, está en juego qué hacemos como organización y cómo hacemos para permanecer en este cambio, ¿no? Totalmente, es un partido diario, ¿no? Bueno, Carlos, una pregunta que es, digamos, según tu mirada, ¿qué es lo más importante que hay que cambiar en una organización para que se produzca esto que hablábamos del profundo cambio cultural, ¿no? Bueno, antes de responder la pregunta quisiera sumarme a algo que ha dicho Florencia y Saúl, eso de la conferencia del propósito y dirección, la flexibilidad y dirección y el mapa, una idea que planteó Saúl, que es una frase de Séneca, el filósofo hispano-romano, que sirve para los cambios culturales y para la vida propia, y decía, ¿quién no sabe a qué puerto navega? Ningún viento le favorable. Creo que de alguna manera es una idea que está vinculada con la anterior. Y a propósito de la pregunta, creo que es muy común, y creo que errado, plantear que la misión, la visión y los valores definen la esencia de una cultura organizacional. Por lo tanto, si uno quiere cambiar la cultura, entre otras cosas, tiene que cambiar misión, visión y valores,
y establecer una campaña adecuada de comunicación al público interno. Eso me parece a mí que sigue anclado en el modelo de traslación del contenido. Es decir, eso no garantiza, una campaña de comunicación de misión, visión y valores cambiados no garantiza que el público interno comprenda eso tal y como la organización quiere que se comprenda, lo internalice, se comprometa con ello y lo viva. Por lo tanto, yo propongo otra idea, que es que lo que a mi juicio define más una cultura organizacional es el significado, el sentido y el propósito que en esa cultura tiene una acción muy humana que hacemos tanto ustedes como yo, que es el trabajo. ¿Qué significa trabajar en una organización? Define, en el fondo, una buena parte de lo que es la cultura organizacional. Por lo tanto, si uno quiere empezar por cambiar algo, tiene, entre otras cosas, por diagnosticar qué significa, qué sentido y propósito tiene trabajar en ese lugar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tenemos algunas preguntas de nuestro público. ¿Hay algo que les esté preocupando, alguna conversación interna, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Acá? Yo llevo siempre al público, a las organizaciones públicas, porque es un ámbito nuevo. Entonces, también haciendo un poquito unión con la mesa anterior a estos cambios políticos en las organizaciones que dependemos de lo público, nos hacen cambiar el branding. Y es muy rápido a veces ese cambio. Entonces, uno que pelea todo el tiempo hacia el interior de la organización pidiéndole al resto, utiliza esta letra, el color es este es el RG. Entonces, ¿qué estrategias utilizamos para no romper con la cultura organizacional hacia adentro, sabiendo que la imagen a veces sí la tenemos que modificar y tenemos resistencia, porque desde el adentro empiezan ¿y por qué lo tenemos que cambiar? Entonces uno llega a esto también que vos decías, de lo rápido, ¿no? De todo el tiempo. Y de lo distractor que también a veces sucede desde adentro. Por ahí tienen razón, porque bueno, uno defiende esa imagen institucional y parte de la cultura también es decir, bueno, me pongo la camiseta y la defiendo y no me cambias el color, entonces, ¿qué hacemos? No, hay un tema clave que hay que entender el branding no como el logo, la imagen, sino porque es un elemento más dentro de un montón de cosas más complejas. Si vamos al tema de branding, hay que pensar en identidad, propósito, Simon Sinek, a full, no sé si acá te conocen, el por qué, propósito, luego cómo ese propósito lo trasladamos a cosas tangibles, lo simbólico, los signos, la marca, y luego está la experiencia, cómo soy yo en un contexto de relación con mi stakeholder, con mi cliente, con lo cual eso es branding. Como ves, lo que vos planteabas, la letra, los colores, es un elemento más de todo ese conjunto que sí, si vamos a ese punto en particular, sí hay que darle coherencia, porque debería reflejar por lo menos una coherencia también visual, digamos, ¿no? Lo que voy diciendo, porque al fin y al cabo la marca firma los mensajes, la función es firmo mensaje. Y ese mensaje tiene que ser coherente, obviamente visualmente, audiovisualmente, en los videos, ¿no? Pero yo quiero resaltar que si no está lo otro, yo puedo tener el mejor estudio de diseño de la historia y los mejores diseñadores que hicieron la mejor marca, pero si no está el propósito y no hay una buena experiencia real, esto que decía los touch points, en qué punto me relaciono con mis stakeholders y clientes, y la marca me va a quedar de adorno. Así que es una construcción, y ahí volvemos al tema cultural. ¿Cómo construir una cultura de marca interna que se apropie de la misión y visión de los valores, lo lleve con el contacto con los clientes y con los stakeholders y firme los mensajes coherentemente con la letra? ¿Alguna otra pregunta por aquí? A ver, está para la pregunta. Ahí. Un poquitito más fuerte puede ser. Si la cultura organizacional está todo el tiempo cambiando, ¿cómo hacemos para que nuestro público interno sienta cierta fidelidad por la empresa y todo el tiempo está cambiando? A ver, Perdón, es una pregunta para mí, perdón. En general. Para cualquiera. A ver si te entendí, Valentina. Yo puedo responder. No, yo creo que justamente en un contexto muy volátil y muy veloz, lo que no debería cambiar es justamente la misión y los valores.
porque es lo que me va a dar, me va a hacer navegar en un contexto de mucha volatilidad. Si yo todo el tiempo estoy cambiando eso, y voy a ser una marca esquizofrénica, nadie va a saber quién soy. Justamente lo que tengo que mantener son eso, pero lo que tengo que hacer es adaptarme a esos cambios, incorporando la tecnología, la innovación, bueno, eso me va a ayudar la innovación, ¿no? Y adaptando la cultura interna para afrontar eso, pero no puedo cambiar, mis valores son inamovibles, y hacia dónde voy también, digamos, ¿no? Justamente en un mundo cambiante lo que no hay que cambiar son justamente el propósito, ¿no? Un segundito, doña Flor. Sí, no, un poco para sumar a lo que dice Saúl, eso era lo que justamente cuando dije, bueno, esto de hay que tener una dirección, y esa dirección justamente tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Y para agregar a la pregunta de Valentina, en estos procesos de transformación, que como dije hace un rato, llevan tiempo, resulta muy importante hacia el público interno, sobre todo, ir mostrando los pequeños logros, ¿no? Lo que comúnmente llamamos en relaciones públicas los quick wins, ¿no? Que son esos pequeños logros, pues si yo espero a llegar al resultado final, ¿no? Tengo que ir como comunicando esos pequeños éxitos que voy teniendo en el camino. Creo que esa es la manera. También hay otro gran desafío que tiene que ver con la gran rotación que hay dentro de nuestro público interno. Hoy los jóvenes permanecen mucho menos tiempo en los trabajos que lo que permanecíamos nosotros. Yo me acuerdo y le preguntaba a mi abuelo dónde había trabajado y me decía con orgullo había estado 40 años en Correo Argentino. Hoy si cualquiera de ustedes tiene en el CV que estuvo 40 años en el mismo puesto, en la misma empresa, bueno, ya no es algo elogioso, ¿no? Entonces ahí también es un desafío, porque las organizaciones, de esto quizás Saúl sabe un poco más, pero invierten muchísimo en hacer el reclutamiento, en capacitar y demás, y quizás ese recurso humano dura muy poquito. Y bueno, a mí me gusta usar la retención de talento, ¿no? Porque no me gusta el concepto de esto de retener a nadie, ¿no? Pero ¿cómo hago, aunque sea para que puedan mostrar lo que hacen y desplegar justamente su talento, al menos por un tiempo dentro de mi organización? ¿Ibas a preguntar algo? Sí. José Luis, la pregunta para Carlos, recién decía de que queremos preguntarnos qué significa trabajar. La pregunta para las personas públicas es ¿a cuánto hay que hacer esa pregunta? Bueno, yo creo que es una pregunta muy existencial, en el fondo. Me parece que es una pregunta que debe hacerse uno a sí mismo. Creo que las organizaciones públicas tienen a lo mejor una dimensión que no existe tanto en el sector privado, que es la dimensión de servicio a la comunidad. Todo el mundo dice que quiere servir, pero me parece que es distinto. Y yo creo que en el trabajo hay que tener en cuenta tres grandes dimensiones, que son las que una cultura debería promover, que es una dimensión objetiva, que por medio del trabajo uno realiza algo, y una dimensión subjetiva, que es por medio del trabajo uno se autorrealiza. Seguro que todos han oído hablar de la famosa pirámide de las necesidades de Maslow, donde situaba que en forma de pirámide uno comienza satisfaciendo las necesidades básicas y en la cúspide de la pirámide está la autorrealización. No tanta gente sabe que una vez que Maslow falleció, su esposa y sus colegas publicaron, obviamente póstumamente, en lo que estaba trabajando, y lo que estaba trabajando Maslow era en la presentación de una nueva idea, que él se había convencido de que la autorrealización no podía ser la cúspide de la pirámide, sino que por encima de eso estaba una dimensión intersubjetiva del trabajo, que era la autotrascendencia. Creo que una cultura tiene que ser capaz de proveer de sentido, significado y propósito a su público interno, para que ese público interno entienda que lo que uno hace trabajar es realizar, autorrealizarse y autotrascender. Y en eso coincido completamente con Florencia, no hay que retener el talento. Una cultura lo que hace no es retener el talento, sino contener al talento. Sabiendo, por supuesto, como propio de la libertad humana, a mucha gente que se vaya siempre. Buenísimo, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Por acá? ¿O no? Bueno, tengo dos preguntas más y cerramos, ¿sí? Florencia, bueno, esto de cómo se evalúa el impacto real de la comunicación interna en un proceso de transformación cultural dentro de la organización, ¿no? ¿Cómo se evalúa dentro? A ver, de nuevo. ¿Cómo se evalúa el impacto
real de la comunicación interna en un proceso de transformación cultural dentro de la organización, ¿no? En esto de poder profesionalizar cada vez más a la disciplina, ¿no? Yo creo que cada vez hay más herramientas en ese proceso de transformación cultural. Cada vez tenemos, por suerte, y muchas gracias a la tecnología y otras gracias al conocimiento, vamos generando conocimiento y vamos encontrando nuevas herramientas para que en todo ese proceso podamos medir cómo se está desarrollando esa transformación cultural, ¿no? Es imposible ejecutar algo sin tenerlo medido, ¿sí? Entonces me parece que esta idea de la medición, que puede ser a través de múltiples herramientas, desde conversaciones, abrir espacios de diálogo, como decía hoy, medir el clima laboral, medir los niveles de satisfacción. Creo que ahí está la clave, digamos, para ver si vamos por esa dirección, digamos, si no nos estamos yendo, ¿no? Es un poco como poner el GPS, ¿no? Y bueno, en el medio algo te puede cambiar y tenés que volver a dar las cartas, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Creo que la clave está en medir todo el tiempo, ¿no? No esperar a, bueno, hice todo este proceso, a ver cómo me salió. No, tiene que ser la medición y poder como timonear, digamos, en todo ese camino. Buenísimo. Y para Saúl, tenemos una pregunta que es la última: ¿de qué manera la innovación tecnológica, en especial la IA, puede convertirse en un catalizador de cambio cultural dentro de las organizaciones en un contexto caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre? Sí, yo creo que es la pregunta del día, ¿no? Es hoy qué hacemos con esto que tenemos, que se nos viene encima, que sabemos que la inteligencia artificial se vino para quedar y también sabemos que cada 3 meses hay algo nuevo que aparece y las organizaciones tienen que adaptarse a esa transformación. Yo creo que una clave acá es, primero, como dije antes, ¿qué hacemos con la innovación internamente? Yo creo que hoy es urgente el tema de incorporar cultura innovadora, ¿no? En la forma de trabajar, en la forma de atender, en la forma de comunicar. La otra clave creo que es la vigilancia tecnológica que debería acompañar a esa innovación, que es, bueno, tenemos que estar atentos hacia dónde van estas transformaciones y tratar de adelantarnos a qué cambios culturales necesitamos para afrontarlos. Yo creo que esas dos cuestiones son clave hoy, y la inteligencia artificial es cómo incorporamos ahora esta nueva herramienta que ya es un commodity. Hoy ya la inteligencia artificial ya es un commodity, no es algo nuevo, no es algo más, sino ya es un commodity, porque lo usamos en procesos para trabajar, procesos para atender a un cliente, procesos para producir. Entonces, la vigilancia tecnológica es clave, y la innovación para qué cosas nuevas podemos introducir en nuestros productos y servicios, cómo podemos ser relevantes en el mercado y generar una nueva propuesta de valor, y cómo hacemos para que la cultura interna acompañe a esa transformación. Totalmente. Es clave. Totalmente. Y la última pregunta para Carlos. Bueno, ¿qué rol cumplen los líderes en los procesos de cambio cultural? Que, como decía Florencia, también no pensemos en los líderes solamente como los managers y los presidentes de compañía o los directores, sino en todos los niveles, ¿no? Bueno, yo para responder esa pregunta voy a citar a 3 autores que creo que tienen una gran vinculación. Uno es Heidegger, que en una de, a mi juicio, sus mejores definiciones de persona, dice que la persona es el animal que cuenta historias. Florencia ha mencionado al filósofo surcoreano y de moda, Byung-Chul Han, que no en vano hizo su tesis doctoral sobre Heidegger, y en su obra La crisis de la narración acuñó el concepto Animal Narrance, y vinculó esto, por último, con Daniel Goleman, el gran divulgador del concepto y la práctica de la inteligencia emocional. En su libro La inteligencia emocional aplicada a la empresa, dice: los grandes líderes son grandes narradores de historias. Pero los grandes líderes no son solo los managers, los mandos medios son súper importantes en el proceso de cambio cultural. Narrar historias, en el fondo, es proponer a los demás, plantear una propuesta, vuelvo a insistir, lo he dicho, de significado, sentido, propósito y proyecto. Contar historias, en el fondo, es comunicar, y vinculado de alguna manera, como había planteado ya antes, con respecto a los cambios de gestión, a las relaciones públicas, lo que pasa con la comunicación,
cito a Borges, cuando, no, Borges no habla de los políticos, pero sí una frase de Borges: los políticos, Borges, ignoran minuciosamente la importancia, la estrategia de la organización y la cultura organizacional, pero son los que mandan. Con lo cual es muy difícil a veces resistir esos cambios. Hay que educar de alguna manera en la importancia del vínculo entre comunicación y cultura de estrategia en el sector público, y que de alguna manera haya políticas estables que no cambien con cada gestión y que dependen justamente de pensar que la cultura es lo que hace que una organización avance y la comunicación es la que promueve ese proceso de cambio. Bueno, agradecerles es poco a los tres la paciencia, la dedicación y el compromiso para este panel. Y bueno, los comprometo para volvernos a encontrar nuevamente para reflexionar no solamente sobre el cambio, sobre el liderazgo, ¿sí? Y sobre las maneras de construir nuevos sentidos en nuestras organizaciones. Así que muchas gracias.